Lleva 6 años en el equipo nacional. Eso es mucho más de lo que la mayoría hemos logrado. Yo soy mejor que la mayoría, ¿En natación o en qué? especialmente en natación. No ha sido suficiente. Cuando es sobre Yolima no se puede ganar. Nunca ha sido sobre ganar. ¿Qué pasa? Ya está en una etapa avanzada y necesita empezar a tomar pastas. Todos tienen una opinión al respecto, ¿no te has dado cuenta? Hablas igual que ella, así no te puedas recordar. ¿Y entonces? Chicos, por favor, acaba de llegar Paula, la que va a salvar la natación en este país. Te estás forzando demasiado, Pau. Y el cuerpo tiene un límite, tú lo sabes. Paula. 6 de la tarde, 2 minutos. Es momento de ir a nuestro Facebook. Nos encuentran como @laudestéreo. ¿Qué tal si hablamos de Paula? De Paula. De Paula. Pero me gusta también hablar un poquito, por ejemplo, de la natación. ¿Qué tal si hablamos de las dos? Uy, ¿Sí? sí. ¿Está usted propositivo? Estoy muy ¿Verdad? propositivo, sí. Sí, ya. ¿Cómo no hacerlo, no? Es jueves. Jueves para hablar de historias. Historias como esta. Una historia donde nos involucra en el sufrimiento, en lo que tiene que encarnar una persona cuando desafortunadamente tiene una lesión. Sí, yo me imagino, por ejemplo, más aún en un deportista de alto rendimiento, que su vida se ha dedicado justamente a esto, Sí. a practicar un deporte, sus sueños irán en torno a esto y recibir una lesión y una mala noticia. ¿Qué pasa en estos casos? El extraño el extraño caso de Benjamin Button, ¿le suena? Ujú. Hay una escena particular que me parece fantástica y es cuando ella tiene un accidente de tránsito. Ella es Sí. bailarina y recibe ese doloroso momento donde se tiene que despedir del baile. Qué dolor. ¿Qué pasa Yo ahora? creo que ese es uno de esos grandes, Exactamente. no solo lesiones del cuerpo, sino también del alma, Del del agua. corazón. Exactamente, ahí vamos. Así que nos vamos al ritmo del agua y le vamos a dar la bienvenida a Felipe y a Carolina, que están en este momento acompañándonos en Amantes del Círculo Polar, hablando precisamente de esa obra magnífica que se llama así, Al ritmo del agua. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Eso es al tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Bueno, si en este momento están en Facebook, van a decir, bueno, ¿y ellos qué? Por un lado tenemos a Felipe, quien es el director. ¿Cuántos años tiene Felipe? 29. 29 años. Bueno, no me va a sentir mal. 29 años y ya hace parte de la producción cinematográfica de Colombia. Y esta obra, que se llama así, Al ritmo del agua, nos deja muchas preguntas y también nos involucra mucho con Paula y con muchas escenas y muchas historias que también vienen de allí, del dolor, pero para llegar a lograr sus sueños. Felipe, ¿cómo ha sido encontrarse con esas historias, encarnarlas y darles vida a través de sus ojos? Bueno, primero que nada, gracias Angie, gracias Julián por la invitación, por tenernos a Carolina y a mí acá. En efecto, Al ritmo del agua es la historia de Paula y es una historia, yo creo que en efecto el dolor tiene el potencial de ser muy creativo, es decir, de inspirar la creatividad, porque creo que lo mueve a uno, lo moviliza, no le permite a uno quedarse quieto, ¿cierto? Y cuando uno no se queda quieto se enfrenta o se ve obligado a enfrentarse, tal vez a estar fuera de su zona de confort. Y en esa medida creo que el dolor es una forma de articular muchas emociones y muchas ideas y muchos pensamientos que me estaban atravesando en ese momento. Yo también escribí la película, la escribí en el 2017. Sí, eso me parece súper interesante. Ya hace bastante tiempo, ya ha pasado Sí, mucho sí, sí. tiempo. Y en ese momento estaba atravesando muchas emociones que yo sentía que quería expresar de alguna forma y encontré en este personaje de Paula, en esta deportista. Yo soy un deportista frustrado en realidad, digamos, siempre intenté practicar deporte durante toda mi vida y físicamente nunca tuve los atributos para hacerlo, pero sí encontré a través de esa vida la posibilidad de expresar muchos dolores, muchos conflictos, muchas dudas que tenía yo sobre la forma como nos relacionamos en familia, cómo nos relacionamos en general. ¿Esta obra fue filmada en qué momento? Fue en el año 2017 cuando nace, pero ¿cuándo fue el momento empieza el rodaje, decisivo la grabación. para decir vamos a rodar? Sí, digamos, en el 2018 yo me encuentro con Andrés Franco y con Carlos Chinchilla
Carlos Chinchilla siendo el productor, Andrés Franco siendo el asistente de dirección, y en ese momento entre los tres se congenió algo, se congenió la idea de hacer una película sin importar el contexto, que era que nosotros éramos jóvenes, ¿cierto? Estábamos recién graduados de la universidad, conocíamos una serie de personas que también estaban recién graduados de la universidad y todos queríamos hacer una película. Y en ese sentido, es en el 2018, en ese encuentro de nosotros tres, que desde mi punto de vista ya no hay un punto de retorno. Los tres decidimos, vamos a hacer esta película, cueste lo que nos cueste. Y bueno, nosotros terminamos rodando, como tal el rodaje fue durante la pandemia, fue en el 2020, nosotros íbamos a rodar en junio, pero cuando llega marzo 2020 la pandemia, pues nos vemos obligados a retrasar todo un poco más, e igual nos tocó el rodaje adaptarlo a las condiciones de cuarentena. En ese momento había cuarentena por secciones y bueno, todo este tipo de conflictos y problemas que hicieron un poquito más difícil la producción de la película. Bueno, ya viendo que Felipe construyó de cero esa obra, cuando llega la pandemia, cambia un poquito también esa tonalidad del dolor, porque ya lo estábamos viendo a nivel global. El dolor, había muchas personas que habían perdido a sus seres queridos, que se estaban encontrando con una realidad muy cruel, no solamente en el ámbito de perder a alguien, hablando de muerte, sino perder mucha sensibilidad al ser humano. Cambia un poquito esa tonalidad ya después de haber producido y decir, uy, ahora el significado de dolor cambia. Sin duda, ese momento a nosotros también nos atravesó muchísimo, así como a todas las personas, y digamos, siento que una de las cosas que la pandemia modificó o nos obligó a repensar son las relaciones familiares, justamente, ¿cierto? Nos obligó a estar encerrados con una serie de personas con las cuales tal vez antes no racionalizábamos tanto nuestro compartir, y el estar encerrados nos obliga a racionalizar todo el tiempo cómo me relaciono yo con mi mamá, cómo me relaciono yo con mi papá, con mi hermano o con quien sea que uno viva. Digamos que me parece que la pandemia replanteó eso y en efecto activa una sensibilidad en nosotros. De hecho, ese momento fue muy importante porque nos permitió replantear muchas cosas conceptualmente y buscar cosas que tal vez si hubiéramos rodado en junio no hubiéramos trabajado, y en cambio ese tiempo de la pandemia nos permitió, a partir de encontrar también un duelo entre todos, de estar superando este momento que nos tomó a todos por sorpresa, pues también estar buscando cómo eso le puede aportar a la película. Yo creo que en la película se siente varias emociones fuertes que son sin duda por las cuales estábamos atravesando en parte en ese momento. Sí, yo creo que es muy real lo que uno logra sentir en esta película, e incluso de pronto los oyentes que no han podido verla, pero pueden ver el tráiler. Allí también se transmite mucho de esto que estamos hablando, y gran parte de este trabajo también es aquellos actores, actrices que se encargan de darle vida a estos personajes, como lo es Paula, que justamente nos está acompañando. Y también qué bueno escuchar cómo fue para ti, por ejemplo, hacer esa interpretación desde el dolor. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. A todos nuestros oyentes, bueno, gracias por estar también aquí haciendo parte de esta historia, y esperamos que lo sigan haciendo, ¿no? Porque vienen cosas muy interesantes. Me gusta la voz de Paula, porque Sí, esto es una voz de locutora. Sí, la necesitamos aquí en Amantes del Círculo Polar. Por ahí necesitamos unas cuñas, entonces Sí, bueno, sí, se sí. aplaude. Aquí estoy. Compra. Al ritmo del agua llega, al ritmo del agua llega mi vida en un momento muy interesante, y es que yo fui deportista de alto rendimiento por casi 7, 8 años. También en natación. No, yo era tecondista, cinturón negro, ok. y participé en muchos campeonatos por la Universidad Distrital, que era mi universidad. Hashtag Universidad Distrital. Hashtag la distri. Vamos. Entonces, si podemos. En ese momento yo sufrí una lesión en un combate, una ruptura del cruzado anterior en la rodilla, y estuve inmovilizada por mucho tiempo, y eso me conllevó una serie de sentimientos muy negativos hacia el deporte, hacia las personas que integraban en ese momento como muchos aspectos relacionados con el deporte, hacia la pérdida de la sensibilidad, de la empatía por el otro. Entonces estaba justamente atravesando todo este momento. Además yo tuve que suspender mi semestre, o como que pues, fueron una serie de cosas que
me hicieron realmente entrar en ese estado, y cuando llega la película fue como... Una yo, catarsis. yo soy ese personaje. Y ya bueno, Paula nace, siento yo, de como mis fantasmas, mis miedos más profundos, potenciados en un 100%. Eso es Paula. Esa serie de fantasmas y de miedos que si estuvieran en un 100% en mí, me harían insufrible la existencia. Entonces, entendiéndolo así, pues entendí que Paula realmente es un ser muy cargado de muchas cosas muy negativas, en relación con su familia, en relación con el deporte, en relación con su existencia misma. Y bueno, esa es mi relación primaria con el dolor, ese es mi germen de Paula, como mi vivencia personal a partir de algo que también me costó mucho dejar, Sí. que me costó por mucho tiempo decir como ya no hago eso, ya no soy eso. Y a partir de eso también cómo se construye, ¿no? Como también entendí que para ella era su única opción, para este personaje su única opción es el deporte. Para mí no lo era en ese momento porque pues yo estaba estudiando mi carrera y el deporte era algo que sí me llenaba mucho y a lo cual le dedicaba gran parte de mi vida, era casi un 50-50, pero no era mi única opción en la vida. Y entender que eso es la única opción para muchas personas porque es algo a lo que han decidido dedicarse, es de mucho respeto, porque el cuerpo, ¿no? El cuerpo es como esa materia prima que además es tan vulnerable. Entonces, bueno, como que esa es como mi relación con muchos de los aspectos que atraviesan este personaje. No, increíble. Yo creo que ahí hablamos justamente del arte. Siempre lo decimos acá, el arte para sanar. Y cada vez uno más se va dando cuenta de eso, ¿no? De ustedes, por ejemplo, al interpretar un personaje, como también sanan muchas heridas. Paula justamente es un personaje que tiene varias lesiones, sí, todo empieza con una lesión en su hombro, pero no solo enfrenta el tema deportivo, sino yo creo que lo que muestra esta película es eso, lo que hay alrededor de la vida de un deportista de alto rendimiento que vive una crisis así y que además tiene sus problemas familiares, emocionales, que no dejan de haber en una vida humana, que no dejan de existir, exactamente. Entonces, qué interesante, a mí me parece. Es que cuando uno vincula la forma en cómo se entiende un personaje y ya con la vida de uno, es inevitable no tener como esa transgresión, ¿no? E involucrarse también con el personaje y darles esos tintes. ¿Qué tanto hay de Carolina en Paula? Hay mucho. Hay mucho, pero es como decía hace un rato, como hay muchos aspectos que sí son míos y por supuesto está puesto mi cuerpo mismo, pero sí está todo potenciado, ¿no? Está todo súper potenciado en este personaje. Es que es impresionante. De hecho, cuando vemos a Carolina actuar, ya nos encontramos con eso, ¿no? Ya nos involucramos con su dolor. Y como le estaban diciendo hace unos minutos, Carolina, es la forma negativa como ve el mundo. ¿Por qué a mí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Felipe, para decir, ¿por qué a mí? Al momento de escribir, Al momento además. de escribir. Bueno, primero recordarle a los oyentes que la película se estrena el 4 de abril, que a partir del 4 de abril va a estar en las salas comerciales, ahí la van a poder ver y van a poder entender un poco más de esto que estamos hablando, ¿no? Yo diría que a mí me interesaba y lo que había visto hasta ese momento de cine me había dado cuenta que me llamaba mucho la atención la forma como se construían personajes, ¿cierto? A lo largo de una película, digamos a comparación de un cortometraje, que es lo que había hecho hasta ese punto de mi vida. El tiempo tal vez es un poco más corto para tal vez desarrollar ciertas ideas o ciertas cosas específicamente del personaje. En ese sentido aquí quería explorar la idea del personaje en toda su dimensión y por eso la película transcurre casi que en todas las escenas está Paula, casi que creo que ahí no hay una sola escena en la que Paula no aparezca y es porque me parece que es dentro de la mundanidad de la vida de estos personajes donde uno puede encontrar como esas zonas grises de lo positivo y lo negativo en la vida, del reflexionar sobre
sobre el existir, porque el existir no es fácil dado el contexto en el que nos encontramos socialmente, ¿cierto? Hay muchas complicaciones que nos ponen la sociedad, y en ese sentido cada cosa nos va impactando y nosotros vamos digiriéndolas de ciertas formas, y creo que para mí era interesante poner el foco en esta persona que está pasando por demasiadas cosas al mismo tiempo, pero lo que está haciendo en esencia es encontrarse a sí misma, ¿cierto? Es una búsqueda de identidad, yo creo, la película, una búsqueda por soltar las cosas de Paula, que son en realidad un producto de su familia o de su entorno, y encontrar quién era ella en realidad en sí, y creo que más o menos de eso va la película, y creo que tal vez eso era lo que yo estaba buscando, tal vez en ese momento mismo, hace ya 7, 8 años, estaba yo buscando quién soy yo, quién soy yo, ¿cierto? Porque además la escribí cuando me fui a vivir solo, por primera vez. Entonces, claro, encontrando esa búsqueda de identidad. Totalmente, entonces yo diría que es eso. Bueno, hablando de la estética que tiene esta película, nos gustaría saber dónde fue rodada, ¿no? Porque tenemos unos planos bellísimos. Voy a dejar que Carolina, que estuvo en cada Carolina. escena, Ya que ella no aparece. ¿Quién es esa? Bueno, Carolina. Esta es una historia de cómo el COVID transformó nuestro rodaje. Bueno, realmente se escogieron 5 locaciones aquí en Bogotá, y una en Mosquera. Sí. Una en Mosquera, una de las piscinas. Una de las piscinas es en Mosquera, la otra es el complejo deportivo El Tunal, que en ese momento creo que estaba recién inaugurado, o sea, creo que nosotros lo inauguramos. O sea, sí, porque es nuevo. Estaban esa las parte, cintas sí, de no pasar. Llegaron a cortar la cinta. La primera que se metió en esa piscina. 2 locaciones muy bellas. La del Tunal es una piscina muy imponente, es bellísima, y creo que, o sea, gran parte de los planos que se grabaron allí se ven así imponentes porque la locación misma lo es. Wow. Las otras fueron en otros lugares aquí en Bogotá, una en Corferias, en una casa. Sí. Y digo que el COVID transformó esto porque había un plan de rodaje en el que pues se rodaba por locaciones y bueno, había un orden, pero como empezó esto de la cuarentena por localidades, sí. entonces fue una locura. La aventura. O sea, fue una locura porque de de transitar repente Bogotá. teníamos plan de rodaje en Corferias y cuarentena por localidad en esa localidad, entonces, ok, vamos al Tunal, y la siguiente semana entonces cuarentena. Entonces fue así como un Tetris en los tiempos. Y además movilizar a las personas, porque todos éramos de todas las partes de Bogotá. Entonces, claro, si estabas en cuarentena en tu localidad, entonces como qué significaba movilizarse, en qué casa te quedas esta noche, cómo no, o sea, fueron realmente en términos de producción bastantes cosas para resolver por esos días, pero muy bien resueltas. Sí, yo quería a propósito preguntarles algo que me tiene muy intrigada, y es también inspirador para mí porque ustedes son jóvenes, digamos, nos contabas, tengo 29 años, empecé hace 7 años, o sea, más o menos a los 21, y emprender realmente en la industria del cine, de la televisión, sacar los recursos, el tiempo, además enfrentar una cuarentena y ahora estar ya el 4 de abril al público. Bueno, ¿cómo ha sido esa historia también? Porque es inspiradora seguramente para muchas personas que nos están escuchando y dicen, yo también quisiera algún día esto. Sí, yo creo que de alguna forma no es un tema del final, sino del proceso, o del objetivo, sino del proceso, y el proceso sí se volvió en ese sentido muy metafórico y muy parecido a la película, en términos de que sí se necesitó mucha resiliencia para estar acá después de tanto tiempo, ¿cierto? Como llegar, como dices tú, a que el 4 de abril se estrene y tengamos una premiere en la Cinemateca, en la Sala Capital, que es el lugar donde yo he visto muchas de mis películas favoritas, pues es un momento muy, muy poderoso y muy bonito, y en ese sentido pues yo creo que el proceso es difícil porque tal vez porque uno es joven y en ese sentido tiene que aprender muchas cosas, sí. Pero es muy gratificante porque lo que pensaba hace poco cuando racionalizaba que ya se va a estrenar la película es, creo que los equipos de cine de gente que hace cine no suele en promedio tener 23 años, 24 años,
y creo que será el promedio de las 40 personas que hicimos la película. Entonces, digamos, eso es un logro muy grande, porque creo que se necesitó de que 40 personas creyeran en el cine, y eso no es fácil, como dices tú, porque Sí. pues la industria es difícil. Y la pero- constancia, además. Y la constancia, sí, después de tanto tiempo seguir intentando. Ahora uno cree que rodarla es lo más difícil, pero después la terminas de rodar y ahora sacarla al mundo y entregarla al mundo y comunicar al mundo esta película, pues se resulta siendo incluso tal vez más difícil que hacerla, ¿cierto? Pero eso hace Ujú. parte de lo propio que comunica la película, que es que hay que seguir caminando para poder encontrarse, ¿cierto? Que no es que uno se encuentra en el primer momento, sino que es a partir de seguir y seguir caminando que uno puede llegar a encontrarse y en este caso, pues a disfrutar y recoger los frutos de lo que se cultivó hace un tiempo. Sí, o sea, es decir, la vamos a poder ver el 4 de abril en la Cinemateca. A partir del 4 de abril A va a estar partir en la, del sal- 4. en la Cinemateca y en las salas comerciales de Bogotá, Medellín, Barranquilla. Bueno. Ah, entonces podemos verla en cualquier parte, Puedes Sí. verla en todas partes. en todas partes. Con que sigan el Sí. arroba al ritmo del agua en Instagram, ahí nosotros vamos a ir votando cada una de las diferentes funciones que va a haber en Colombia. Bueno, Buenísimo. es un planzazo. Buenísimo. Yo creo que también para hablar del tema de la resiliencia, que es una palabra súper fundamental y que a mí personalmente me encanta, y creo que nos lleva como jóvenes también a inspirarnos, ¿sabe? A decir, bueno, si se puede cumplir sueños, ¿por qué no? Claro, y otra palabra gigante que yo le pondría allí, Ujú. con la coma, Sí. es la emancipación, ¿no? También es soltar, Sí. aprender a liberar muchos miedos, ¿no? Así como le estaba diciendo Carolina hace unos minutos, ¿no? Hay que, este personaje fue construido así, ¿no? Por muchos miedos, por muchos lados oscuros, y también lo decía Felipe hace unos minutos, que eran los lados grises, esos lados que a veces no le gusta a uno expresar, pues ahí están impregnados en esta película, que ya en pocos días estaremos encontrándonos en las carteleras de los diferentes cines en Bogotá, en Colombia, por supuesto, disfrutando de esta gran historia. Felipe, Carolina, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Me entonces... gusta la voz de... Sí, sí. Sí, queda uno como... Es más, Carolina, puede hacer la presentación del tráiler para despedir esta entrevista en Facebook y adentrarnos al tráiler y por supuesto esa gran invitación para ver esta película. Bueno, a todos los que nos escuchan y los que ven esto en vivo y los que lo ven después, estamos encantados de contarles que, bueno, el 4 de abril tenemos nuestro estreno oficial, así que los invitamos a nuestra página en Instagram, @alritmodelagua, para que estén súper pendientes de toda la información, de todo lo que ha sido el detrás de cámaras. Hay mucha información allí subida, muchas imágenes, para que se vayan empapando mucho de todo lo que es este universo del ritmo del agua. Entonces, por allí los esperamos. Llevo 6 años en el equipo nacional. Eso es mucho más de lo que la mayoría hemos logrado. Yo soy mejor que la mayoría, En natación, ¿o qué? especialmente en natación. No ha sido suficiente. Cuando es sobre Yolima no se puede ganar. Nunca ha sido sobre ganar. ¿Qué pasó? Ya está en una etapa avanzada y necesita empezar a tomar pastas. Todos tienen una opinión al respecto, ¿no te has dado cuenta? Hablas igual que ella, así no te pueda recordar. ¿Y entonces? Chicos, por favor, acaba de llegar Paula, la que va a salvar la natación en este país. Te estás forzando demasiado, Pablo. Y el cuerpo tiene un límite, tú lo sabes. Ah, Paula, llegaron las nuevas. María, ¿cierto? La federación nos exige algo mejor para este año y me va a tocar elegir entre ustedes dos cuál es la mejor. Me echaron del equipo. Puedo volver, pero es cuestión de entrenar y ¿Entrenar? Yolima nos necesita. ¿Cómo se puede olvidar algo que uno ama tanto? Me incomodas. No me dejas hacer mi trabajo. No nos gusta que estés aquí. El Alzheimer no es normal. ¿Cuál Alzheimer?
decepción. Le prometí a tu mamá que iba a apoyar la natación en tanto estuvieras en el equipo nacional. Ni un minuto más. Así fue como la naturaleza se burló de mi talento, haciéndome madre. Con Paula se aseguró de eso.